Doncs res, moltes gràcies a tothom per venir. Què tal, Javier? Molt bé. Molt bé. Doncs, a veure, molt contenta de venir aquí a la Superilla, passejant, quina alegria. Aquesta hora estupenda en aquesta Superilla estupenda, oi Janet? I... El què? I a més lloguer social, molt bé, regidor d'habitatge, Lucía Martín. Doncs això, molt contenta de poder estar en aquest acte que d'alguna manera crec que ens el mereixem, no? Ens mereixem tenir aquestes estones després d'anys tan trepidants en primera línia en molts temes i especialment en polítiques d'habitatge. Ens mereixem ara tenir moments de pausa, de reflexió, d'elaboració, no? Del tema, de tot el que hem fet, del que falta per fer. Aleshores, molt contenta que el Javier hagi fet aquest esforç, no? de sistematitzar i posar ordre en un llibre que té una visió, no? Molt exhaustiva, molt rigorosa. Amb el Javier ens coneixem des de fa una vintena d'anys, aprox. Ara ja quan són una vintena ja arrodoneixes, no cal detallar, però una vintena d'anys i de fet ens vam conèixer amb la Vanessa Baliño a l'Observatori Desc. Així que avui també la tenim especialment present a la nostra estimadíssima Vanessa Baliño, gran amiga, companya activista i una de les principals lluitadores pel dret a l'habitatge a la ciutat de Barcelona. Així que en aquest acte també avui la fem present amb nosaltres. I amb la Vanessa ens vam conèixer a l'Observatori Desc. El Javier en el País Basc ja portava temps batallant pel tema de l'habitatge, era de les poques veus en aquell moment quan no estava a la prioritat de l'agenda política ni de lluny. Des de l'Observatori Desc buscàvem veus doncs això, que parlessin de regular l'habitatge, de fer habitatge públic, no? Coses que semblaven aleshores marcianades pràcticament i que molt poca gent en parlava. I el Javier Burón doncs, era de les persones que ja estava fent polítiques públiques al País Basc i que tenia un coneixement força exhaustiu també del que s'estava fent a Europa, que era una dels nostres principals interessos per veure què passava amb l'anomalia espanyola. No? I per tant són molts anys d'activisme, de visió acadèmica, tècnica, no? I d'estudis, de jornades, de seminaris, de molta feina dins i fora de la institució. I després vam poder tenir la sort, no? D'ajuntar-nos a l'Ajuntament de Barcelona després de tants anys de batalla i portar a la pràctica moltes de les coses que feia anys que en parlàvem, no? Amb la Vanessa i amb moltes altres companyes, la Lucía Martín, no? Amb qui vam fundar la PA entre d'altres coses, el Carlos, que també està per aquí, no? El Xavi Martínez no ha pogut venir, però un altre company també d'activisme i de l'equip de l'habitatge. Està també el Josep Maria Montaner, no sé on, però estava per aquí. Mira, per allà tenim el nostre primer regidor d'habitatge. Jo també vull aprofitar per donar les gràcies només al Javier, no? També tenim el nostre amic Boigas també. Bueno, la Janet des d'Urbanisme també va haver de batallar moltes regulacions d'habitatge, o sigui, avui som moltes les companyes que estem aquí i vull aprofitar també l'acte per agrair, perquè efectivament és molta la gent que ha treballat en polítiques d'habitatge i fan falta totes les perspectives, l'acadèmica, la tècnica, l'activista, no? Però aquests anys doncs, qui ha estat en primera línia política i s'han portat totes les hòsties, doncs crec que mereix un reconeixement especial. I l'equip d'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona realment ha posat la cara, el cos i la salut i per tant doncs, també aquí un agraïment i un reconeixement per totes vosaltres. I amb totes les que som aquí també comentàvem amb el Javier que farem un diàleg una mica per explicar com va això del llibre, no? I què planteja el llibre i tal, i una mica de temes, però la idea també és obrir, òbviament, perquè aquí hi ha molta gent experta en aquesta sala i per tant molta gent de fa molts anys a més, i per tant doncs això, que obrirem i que tothom pugui participar, que segur que també teniu moltes coses a aportar. Els llibres també han de ser ocasions per això, no? per recollir molt del que s'ha fet, però també plantejar què hem après d'aquests anys i què queda per plantejar, què queda per fer, què hem après també. No? I res, i ja per començar li deia al Javier que el llibre, que és molt exhaustiu, com podreu veure si el teniu a les mans, i té diverses parts, no ho podrem tractar tot en aquest acte, hi ha una part més històrica de com s'ha anat elaborant el problema de l'habitatge, no? Que avui sí que està en primera línia de l'agenda política, però que, insisteixo, no ho estava fa uns anys i que va ser gràcies als moviments socials primer i després en bona part a l'acció de l'Ajuntament de Barcelona que va passar a la primera línia política, també institucional, on no hi era, no? Perquè pràcticament, jo me'n recordo quan vam començar l'Ajuntament de Barcelona, que era una de les polítiques més relegades de l'Ajuntament a nivell pressupostari, a nivell d'agenda política no se'n parlava pràcticament res
I ara, en canvi, és tot el contrari. Evidentment, el problema segueix urgent, és complexa, queda molt per fer, no? Però la priorització d'aquest tema clarament ara està en el centre de l'agenda política, no? I per tant molt benvingut també aquest llibre en aquest moment. I aleshores dèiem amb el Javier, doncs potser que ens saltarem una mica més la part més històrica potser, no? I anem més al mejunge de la cosa, no? De què hem après, què pensem que falta per fer, quina possibilitat també de solució veiem en aquest tema. Aleshores una mica li volia demanar al Javier primer que ens expliqués, no? Quin plantejament té general tema al llibre. Una de les coses bones que dèiem, ara també comentàvem a l'entrada, és que el Javier ha fet un esforç, com que té una doble vessant, no sé si tots la coneixeu, però a part d'un gran tècnic i professional en temes d'habitatge, també és un monologuista i té una versió còmica basca, que si no la coneixeu podeu explorar, i en aquesta crec que ha intentat fer un mix per fer un llibre pedagògic i amè, no? Perquè polítiques d'habitatge és un tema farragós, si t'hi poses en plan rigorós doncs pot ser una mica farragós, i en canvi el Javier ha fet un esforç perquè sigui àgil, perquè sigui pedagògic, perquè sigui amè, no? Amb aquest sentit de l'humor molt del nord que té ell, i aleshores això, s'ha proposat, no? Fer una cosa pedagògica i des del principi al final del llibre, no? Deixes molt clar, aquest és un tema complex, aquest és un tema que no és fàcil, si no s'ha resolt és perquè és complicat i té moltes cares, no? I molts nivells i no hi ha solucions màgiques, òbviament, però al mateix temps acabes el llibre dient jo sóc optimista. No? O sigui, de pur pessimista? De pur pessimista, però dius que és optimista. O sigui, comences dient esto és muy complicado, però soc optimista. Aleshores, amb aquest principi i amb aquest final, no? Si ens vols explicar una mica primer quin és el plantejament general que has volgut fer amb aquest llibre, per què vols que serveixi d'alguna manera, no? A què ens convides amb aquest llibre, i després podem entrar en algun dels temes més que en concret. Molt bé, doncs en primer lloc agrair a la Fundació Sentit Crític aquesta trobada i la possibilitat... Sentit comú, no? Sentit crític? Comú? Comú. També. Bueno, doncs em faig la crítica de la primera errada, però bueno, estic molt content. En primer lloc faré una declaració d'amor a la ciutat. Jo us trobo molt a faltar, a les amics i als companys, i també a la ciutat, que és un personatge que jo no estava previst que sigués una entitat que la trobes a faltar, però la vida mediterrània urbana sembla ser que és una cosa que enganxa. Aniré saltant del castellà al català, perquè el llibre està escrit en castellà i a més és la meva llengua. A ver, el plantejament... Bueno, al principio del libro hay una pequeña anécdota y es utilizar una película que es Nueve Reinas, en la que son dos timadores, socios, criminales, que hay una escena en la que uno le dice al otro, se sobreentiende que los dos son heterosexuales y no muy exploradores, que uno le dice al otro por qué cantidad te acostarías con otro hombre. Y entonces empiezan a simular con unas servilletas en el baño, con unas toallitas de papel, él va poniendo, simulando que son cantidades, y en principio dice no, de ninguna manera, de repente empieza a no decir no de ninguna manera tan fácil, acaba callándose y entonces le dice el otro, que es Ricardo Darín, por cierto, le dice el otro, ¿ves? Si es que sobran putos, faltan financistas. Bueno, pues el mercado inmobiliario funciona exactamente al revés. Por lo menos el mercado inmobiliario en zonas urbanas, metropolitanas, exitosas, donde hay muchos capitales con ganas de invertir y el número de ladrillos prime es finito. O sea, al final, lugares alucinantes como este entorno urbano en el que estamos, pues hay, y bueno, ojalá haya más. Pero al final las localizaciones centrales son centrales, las siguientes son siguientes y las periféricas son periféricas. Y los edificios que están en buen estado están en buen estado y los que están en estado no tan bueno, pues están en estado no tan bueno. Entonces hay tanta liquidez en el planeta, hay tanta gente rica, hay tanta gente con necesidad de invertir, que al final lo que ocurre en el mundo inmobiliario es que hay muchos financistas. Lo que faltan es buenos putos dentro de un orden, porque putos abundan. Pero nos entendemos, hay una carrera especulativa por esos ladrillos. Entonces, ¿por qué hemos llegado aquí? Bueno, ha llegado todo Occidente aquí, no solo nosotros. Una cosa que se llama capitalismo y liberalismo, etcétera, pero que en temas urbanos lo que provoca es eso, unas presiones inmensas
que en función de cuántas capacidades de defensa tengas, como sistema urbano, como sociedad, como políticas públicas, pues siendo muy dura la competición, hay gente que tiene más resortes para poder resistir y gente que tenemos menos, porque históricamente ha habido menos políticas públicas. Entonces el libro, ¿qué es lo que hace? Recorre un poco el franquismo inmobiliario, la transición a la democracia, el felipismo, el aznarismo y el momento en el que estamos ahora. Se habla un poco de ausencia de políticas públicas o políticas públicas dirigidas a lo que no se debe, y después entra un poco a barraca. Mi editor, David R. Martínez, a quien hago homenaje expreso porque es un muy buen profesional, me ha dicho muchas veces: Javier, no es un manual de políticas públicas, no es técnico, es de divulgación, bueno, pero sí hay una parte muy central que tiene que ver con las soluciones. A mucha de la gente que estáis aquí, las soluciones, o muchas de las soluciones, no os van a sonar extrañas, porque tienen que ver con cosas que se hacen, se han hecho, se han intentado o se siguen intentando en la Barcelona metropolitana, y básicamente lo que explico es, bueno, pues esa lectura de qué políticas funcionan mejor en el resto de la Unión Europea, qué laboratorios urbanos y de políticas públicas ha habido en España, que en vivienda básicamente son dos laboratorios, el vasco-navarro, desde los 2000, y el barcelonés metropolitano-catalán, con diferentes intensidades, pero por lo que sea con bastante intensidad entre 2015 y 2023. Por lo que sea. Y bueno, pues ahí voy repasando instrumentos y generándome enemigos, básicamente. Porque no es un libro para puristas, es un libro que me va a traer bastantes problemas por el lado de la izquierda más... a ver cómo lo digo para meterme en el menor número de problemas. La izquierda... No, con la socialdemocracia tengo y con los socialliberales tengo mis follones de toda la vida de Dios, pero llevo 30 años teniéndolos, no hay ningún problema. No, con un pensamiento un poco más como purista, o que entiende que hay que buscar que si te mezclas con lo que no es puro, no vas a obtener resultados. Y yo en el libro lo que defiendo es que en lo puro no hay futuro. Hay que mancharse las manitas, hay que no dormir por las noches y no mirar a nadie. Hay que meterse en problemas y hay que hacer cosas que son síntesis que uno no esperaba, ¿no? Entonces, bueno, se repasa una caja de herramientas, que si queréis ahora le podemos meter mano, y después básicamente lo que pongo de relieve, que yo creo que fue lo que les gustó a la editorial. El conflicto de clases creo que está muy explicitado, pero el conflicto generacional no. Y además se cruzan los dos. Entonces, en el libro también hay una cierta reflexión de cómo es el comportamiento típico de un boomer en términos inmobiliarios, con respeto, son mis padres, o sea, que lo hago sin juicio moral, hago observando qué ocurrió, y también con la tesis de que si yo hubiese sido un boomer como ellos y hubiese pasado por prácticamente lo mismo, habría hecho casi lo mismo. Pero bueno, un poco ver el comportamiento, la experiencia inmobiliaria de los boomers, porque hemos pasado los X, que somos esta gente que estamos ahí en medio, que hemos podido comprar vivienda, que no nos han desahuciado cuando reventó la burbuja inmobiliaria, pero que les hemos visto las orejas al lobo, y después me meto a barraca con millennials y con Zetas. Los Zetas están básicamente atontados, en el sentido de que su momento vital no permite enfrentarse con todos los elementos a la crudeza del problema, porque están otras cosas, se están formando, están emergiendo como jóvenes. Los millennials sí, los millennials están más metidos en esto porque están retrasando la maternidad, porque están retrasando la vida en pareja, porque están teniendo problemas de salud mental, porque tienen problemas de movilidad laboral. Bueno, entre los millennials sí que hay un mayor nivel de conciencia, y el libro acaba explicando que creo que tiene que haber algún tipo de conflicto más pacto, y que yo no veo a mi país suicidándose. Que igual sí, pero a lo que voy es, si hacemos esta visión histórica, ¿no? Y yo tengo en la cabeza muy la vida urbana vasca, porque es de donde vengo. Yo veo a mis padres, ¿no? Que son inmigrantes, los dos, del norte de León, y que han hecho pues, el tránsito del campo a la ciudad, de la vida de rural a la urbana. Mi padre es el primer universitario en su familia, que han currado como bestias y que han buscado que tuviésemos una educación, etcétera. Y eso es un hecho colectivo, no lo han hecho solo algunas generaciones o solo algunas personas, pero hemos generado sanidad pública, educación pública, pensiones, infraestructuras, bueno, un aparataje que si tú miras 50 años atrás, un aparataje que está en riesgo y que tiene deficiencias, lo que queramos.
pero está ahí. Entonces, ¿nos vamos a suicidar precisamente con esto? Pues yo entiendo que no. La tesis central del libro es que tenemos que generar una infraestructura, que esa infraestructura no existe. Es una infraestructura de vivienda social y asequible, pública y público-privada, básicamente de alquiler pero no solo, de viviendas que no se califican para después descalificar. Bueno, hay un conjunto de cosas técnicas a discutir que si queréis nos podemos meter, pero en el fondo es que hay que generar una infraestructura. Entonces, ¿no vamos a generar la infraestructura y el país se va a ir al carajo por esto? Yo entiendo que no. O porque hay presión y saltan las contradicciones y se van moviendo las piezas, o porque no quede más remedio, por extrema necesidad, pues afrontaremos el reto. Y yo en el libro lo que voy proponiendo son, pues eso, cosas que a muchos de los que estáis aquí y a muchas nos resultará muy extraño porque hemos trabajado en ellas. Lo que pasa que en unos términos de debate más a la española, si queréis. Es decir, para el público las 17 comunitats autònomes. Tu no puedes entrar a Barraca i anem a parlar de la MBGM del 30% d'habitatge protegit en sòl urbà consolidat. Doncs no, clar, has de parlar de com generem habitatge protegit en la ciutat ja existent, o la política de compres públiques. Clar, no parles del tanteig i retracte de ciutat, però moltes de les coses, de les eines, dels debats que hem tingut aquí, estan presents al llibre d'una forma una mica més abstracta o general. Sí, no? T'anava a dir, o sigui, d'entrada, el que deixes molt clar... Perdó. El que deixes molt clar és que o sigui, que et situes, no, en el debat i dius, bueno, les dretes i el sector privat que vol estirar la cultura del pelotazo i el màxim benefici a corto plazo diuen que no s'ha de regular, però aquesta tesi ja s'ha falsejat moltes vegades, no? Que la no regulació segur que no és el camí, diguem-ne, perquè el dret a l'habitatge es faci efectiu. Per tant, el primer posicionament és s'ha de regular, ¿no? Esto está fuera de duda, ¿no? La qüestió és com ho regulamos, ¿no? I aleshores això recull moltes de les experiències també en les que hem treballat a Barcelona, i jo et volia preguntar si tu també has viscut així el fet de que a mi una de les decepcions de passar per l'administració aquests anys ha sigut que és evident que hi ha uns adversaris del dret a l'habitatge que els dones per descomptats, pues eso, el que quiere vivir de la especulació inmobiliària òbviament està com és un adversari, les dretes, no, que estan en contra de la regulació perquè governen per als que volen viure del pelotazo continu, pues també són un adversari i aquests els pressuposes. No? Però jo, per exemple, una de les coses decebedores és quan en les altres administracions poden haver-hi partits més o menys propers o teòricament compromesos amb el dret a l'habitatge, però per una visió partidista de la política, no? Cortoplacista i partidista electoralista, doncs si no són del meu partit no col·laboren les administracions entre elles. No? Jo crec que és un mal d'això en molts temes, però també especialment en polítiques d'habitatge, perquè un dels problemes de la política d'habitatge també és que a part de les regulacions que són immediates, modificant, relativament immediates, perquè modificar una llei no és fàcil i més amb un congrés molt plural com el que tenim actualment, no? Però més enllà de les regulacions, per exemple, fer habitatge públic, un dels problemes que té és que trigues anys, no? Trigues molts anys a mobilitzar sol, fer projectes, licitacions, l'administració és lenta, diguem-ne. I és una cosa que precisament la dreta i el sector especulatiu utilitza com a crítica, no? Per dir el sector públic no ho pot resoldre sol i ens heu de deixar fer nosaltres. I aleshores una cosa decebedora és trobar administracions que no col·laboren entre elles, no? Perquè diuen si això a mi no em dona rèdit a curt termini i les polítiques d'habitatge necessiten anys, jo crec que és un dels mals també que hem tingut en aquest país, com que no és en plan faig uns quants habitatges i això em dona un rèdit electoral immediat, sinó que és una política que assentar-la i que doni fruits, no? Porta molts anys, requereix una visió de llarg període i una convicció de fons que vagi molt més enllà de l'electoralisme i de la visió partidista. No? I una de les coses que eren molt decebedores era que hi haguessin uns discursos però que després hi haguessin administracions que governi qui governi però que de manera efectiva no col·laboraven pensant precisament en el curt termini. No? O sigui que també m'he trobat que hi havia altres adversaris a part dels previstos, com pot ser aquesta visió electoralista curtplacista de la política. No sé com ho has viscut tu. Bueno, jo he patit dues vegades i potser ho patiré una tercera, perquè jo porto dues experiències de gestió en habitatge públic, una a Euskadi i una altra a Barcelona, i ara estic a Navarra, i he viscut el moment de trasbàs
d'un equip a un altre i campanyes molt brutes i crítiques molt dures a polítiques i a instruments i a eines que són molt raonables, són molt europeus, molt normals, que després es mantenen. El claim polític electoral és farem una cosa diferent i arriba aquesta gent i fa el mateix. Més lent, potser amb menys mitjans, però estratègicament o en termes estructurals, sistèmics, molt semblant. I és molt dur, personalment és molt dur. Però si fem extracció de les nostres vides, que és fer una extracció molt gran, clar, òbviament, és un procés dinàmic. Hem d'inventar, hem de lluitar per canviar coses, canvien molt poquetes, no totes les que vulguem, però hi ha un nivell que puja, mica en mica. Yo, por ejemplo, os puedo contar anécdotas buenísimas, por no hablar de Barcelona solo todo el rato, podemos hablar de Euskadi, que es como más laxo, nadie se va a sentir tan afectado o interpelado personalmente. Yo tuve un consejero, acabó siendo consejero, un caballero del Partido Socialista de Euskadi, que hizo campaña contra el programa Bizigune, que es el antecedente de las bolsas de lloguer que tenim a tot arreu, ¿no? Y que lo iba a cerrar, porque era un gasto inútil. ¿Qué es eso de darle dinero a los propietarios privados para que se alquilen viviendas y se baje el precio y entonces tengas un stock de viviendas circulando, que es mucho mejor construir? Y eso es electoralista y populista y lo vamos a cerrar. Yo me acuerdo de la reunión de traspaso de Bártulos que le dijimos, ¿y cómo lo vas a cerrar, guapito? Porque quien te va a matar son tus alcaldes y alcaldesas. Y fue eso. Se le presentaban los alcaldes y alcaldesas y le decían, tenemos 5.000 viviendas en Bizigune. En mi municipio hay 130. Si me dices dónde meto las 130 familias, puedes cerrar el programa cuando quieras. Si no me dices dónde metemos las familias, yo te voy a montar la manifestación y que me llamen del partido. El programa sigue existiendo, se sigue llamando Bizigune, es una sociedad, tiene más viviendas ahora y es muy divertido porque vas a debates y te dicen, pero si Bizigune lo inventamos nosotros. Y es, com vulguis, cap problema. Sí, sí. Sí. Y bueno, y si se quiere ser disruptivo y ayudar a cambiar las cosas y ser transformador, pues lo malo es que no queda más que eso, que es empujar, innovar, hacer equipos, crear escuelas, cuidarse, cuidar, intentar resistir y ver que cada vez hay más gente que ve las cosas de una manera parecida y entonces acabas yendo a un congreso y hay gente que te explica cosas en las que tú estuviste en la parte inicial hace 25 años y es muy cabrón, pero también es muy bonito. Entonces, bueno, hay que saber ver, lo que pasa que la dureza de la política. Yo no he estado en primera línea política e institucional, he estado siempre en esa posición que es como de gestión, pero con vocación de hacer políticas públicas. Bueno, pues sí, yo he hablado del PSE para no hablar de otro partido que acaba por una letra distinta, pero que supongo que sea parecido. También hay un proceso, bueno, no hablaré de un partido... Si me permites, es que justo yo tenía como una de mis páginas que me han encantado, dice, ¿no? Pues, o sea, yo he dicho explícitamente, hay adversarios inesperados, o no le llames adversarios, pero obstáculos, digamos, dificultades inesperadas, ¿no? Porque te esperas la de la derecha, pero no según qué otras adversidades. Y escribe Javier, o sea que yo me limito a leer. Se produce además un fenómeno curioso. En principio, dicen el Partido Socialista Obrero Español, porque está puesto así explícitamente, dicen que no a todo lo que proponen los partidos a su izquierda para unos pocos años después asumirlo teóricamente, aunque vayan siempre a cámara lenta y con el freno de mano puesto. Solo por poner algunos ejemplos, la calificación permanente de vivienda protegida, la generación de un parque público de alquiler, la movilización de vivienda vacía al alquiler asequible y un largo etcétera. Este partido empezó rechazando estas medidas por ser presuntamente extremistas e inconstitucionales, para acto seguido comprobar que eran perfectamente equiparables a lo que estaba haciendo en el resto de Europa y Occidente. Y pasados unos años, que esto añadiría a lo que ahora estabas comentando, por eso he querido leerlo, porque me parece importante para el debate actual, ¿no? Que estamos hablando de la regulación de los alquileres, por ejemplo, como uno de los temas urgentes que llevamos reivindicando. Me acuerdo, llegamos al Ayuntamiento de Barcelona y le planteamos al Estado que había que regular los alquileres y todavía ahora estamos hablando de los alquileres de temporada, ¿no? Que el PSOE dejó fuera de la regulación.
Pasados unos años, ir asumiendo parcialmente todas estas técnicas, siempre arrastrando los pies, siempre dejando todo tipo de brechas en la normativa para la elusión, el fraude y el hackeo, ¿no? Este matiz me parecía importante. ¿Quién ha escrito eso? ¿Qué desmesura, por Dios? Sí, esto es así, pero ayer tuvimos un encuentro de... Es muy difícil definirlo orgánicamente, pero bueno, de zurdos navarros, vamos a decirlo así. No me atrevo a especificar mucho más. Y por no utilizar siglas de Cataluña, pero vais a ver los equivalentes, bueno, constatábamos, porque allí se está tramitando una modificación bastante integral de la ley de vivienda, anuncio que seguramente algunas novedades de futuro están por ahí también, entre más gente, seguro, pero bueno, ya hay un esfuerzo interesante en una sociedad pequeñita que nadie mira mucho, que es Navarra, y constatábamos, o sea, bien, el párrafo se sostiene, pero constatábamos dos dinámicas adicionales de interés. Una es una Bildu a la que se le ha ido la mano con la socialdemocracia y dentro de poco puede acabar siendo socialliberal. Por ejemplo, en Pamplona subastan suelos. Sí, suelos de propiedad pública. Esto es un poco técnico, pero viene bien. Suelos de propiedad municipal, el Ayuntamiento de Pamplona. Suelos de vivienda libre y vivienda protegida. Entonces, como necesitan hacer caja, lo que hacen es subastarlos, garantizando que el privado que los compra hace a la vez las viviendas protegidas y las libres. Pero yo he estado en dos administraciones, una de ellas con muchas compañeras y compañeros que estáis aquí, y es, bueno, pues hay suelo de vivienda libre, muy bien, pero que tenga un mejor régimen de aprovechamiento urbanístico y que quepa la posibilidad de lucrarse más si eres privado, no quiere decir que siendo administración no lo cojas y digas para vivienda protegida. Y las viviendas que haces encima las calificas. Por lo tanto, el suelo, pues aunque tenga una calificación urbanística, no sé qué, da un poco igual, porque tú lo has metido en patrimonio público. Los compañeros y compañeras de Bildu son majos, y majas. Y algunos, por ejemplo, hay ahora bastantes cargos del Ayuntamiento de Pamplona que son compañeros míos de empresa en excedencia. Entonces no es un rollo de que haya mala relación, ¿no? Pero a veces el realismo y el pragmatismo en la administración pues te puede llevar a hacer cosas de este tipo, aunque electoralmente, por cierto, les va muy bien. Y también constatábamos otra cosa, y es que, aunque el párrafo se sostiene, el PSOE yo creo que cada día empieza a arrastrar... El PSOE, no he dicho el PSC ni el PSE. Cada día empieza a arrastrar menos los pies. Y eso también plantea un reto a nuestra familia, vamos a decirlo así. Y es que nosotros hemos funcionado durante mucho tiempo como laboratorio disruptivo, poniendo el cuerpo política e institucionalmente para mover cosas, y yo creo que las velocidades en la copia se van a acelerar. Lo cual tiene efectos positivos, puede ser bueno para el país y para la sociedad, pero también creo que tenemos que reivindicarnos. Porque es que si no, si siempre tú pones el esfuerzo de la innovación, el riesgo, el dolor, y además eso electoralmente no tiene buenos resultados, y hay otra gente que te utiliza como el I+D+I y te empieza cada vez a pasar más por encima, tiene una cosa buena, y es que creo que hay más diálogo entre familias políticas a nivel estatal con el problema de la vivienda, porque ha reventado ya, y eso puede generar más síntesis interesantes. Pero la otra es que, bueno, que procuremos que no nos den lecciones. Y también que, sabiendo que cada vez arrastran los pies un poco menos y cada menos tiempo, pues que apretemos el acelerador. O sea, que algunas cosas que tenemos en el arsenal y que están todavía pues como hacia el final del arsenal y no las hemos acabado desarrollando, y bueno, como estamos semi en familia, porque Barcelona es una familia en general, pues pongo una, por ejemplo. Ya no se habla del PEUAT. En el libro no sé si se cita expresamente el PEUAT. Es posible que incluso con el nombre, es posible. Pero está tan colaball que, bueno, pues que tú tienes que someter a licencia la actividad de uso turístico de la vivienda, que eso lo puedes zonificar territorialmente, que en algunos sitios puedes pedir decrecimiento y en otros no te importa que haya más, etcétera. Bueno, pues un debate que sé que es un debate barcelonés, pero no es del resto del Estado, es cuál es la planta mínima de vivienda establemente dedicado a residencia permanente. Que eso, fijaros, no es ni vivienda pública, ni vivienda protegida, ni vivienda de alquiler, no es cuánta vivienda siempre es residencial. Para la gente que estamos empadronados aquí. Puedes ser holandés y sentirte del Poblenou y pues ya está, si estás empadronado y vives aquí.
Bueno, pues yo tampoco, en el libro aparece, no creo mucho en las limitaciones a la capacidad de compra, sobre todo si son para extranjeros. Pero en lugares como Las Illas y Canarias, pues también entiendo que hasta el centro derecha esté diciendo cosas. Entonces, yo creo que la tensión esta dialéctica en términos políticos, yo creo que allí donde podamos elaborar, gestionar, crear socialmente, que lo hagamos, que apretemos el acelerador, que veamos que cada vez hay más vasos comunicantes y que, como el problema es tan grave, yo creo que el tiempo de copia se reduce y... Es difícil, pero y que lo vivamos con la mayor alegría posible. Digo que es difícil porque, claro, le pones la vida. No, pero sobre todo lo que es frustrante, yo creo, es decir, y eso lo habíamos dicho en Barcelona muchas veces, ¿no? Y seguro que se podría decir también de la experiencia vasca, es decir, a ver, si luego te lo tienes que acabar apropiando, lo vas a acabar replicando, ¿no? Nosotros lo decíamos, si se hubieran alineado determinadas políticas, ¿no? De producción de vivienda pública, de pues, regulación de pisos turísticos, de la regulación de los alquileres, que ha tardado tantos años el Partido Socialista en moverse, y además siempre pues, dejando esos agujeros como el de temporada. Claro, si se hubieran alineado las políticas a nivel municipal, autonómico y estatal, es que habríamos hecho un salto espectacular. O sea, sí, porque claro, y también hay que recordar, ¿no? Como lo que se pedía a Barcelona, cuando las ciudades son las que tienen menos competencias, tienen la competencia urbanística, que es muy importante, pero en materia de vivienda específicamente y presupuestaria muy concretamente, que la vivienda necesita presupuestos, ¿no? Sin presupuestos es difícil hacer vivienda pública, aunque tengas el suelo y puedes hacer cosas, pero necesitas presupuestos. Y claro, ahí quien más tiene es el Estado, ¿no? Y en cambio, durante muchos años al Estado parece que no se le pedía nada, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es como frustrante, ¿no? El decir, hombre, yo sí que creo que si se hubiera escalado el nivel de políticas, por ejemplo, de Barcelona o de otras experiencias a niveles autonómicos y estatal, entonces hablaríamos de un salto cuántico en políticas de vivienda, ¿no? Estaríamos en otro escenario radicalmente distinto. Hem perdut un temps preciós, sí, això és evident, però clar, no tornarem enrere. No, però jo també t'ho dic perquè o sigui, la part estatal té un nivell competencial molt important, és la que segurament ha frenat més fins ara, sí. I tu també ho dius en el llibre, arriben les eleccions del 27, hi ha un govern de coalició d'esquerres al qual se'l jutjarà per les polítiques d'habitatge. Vull dir que això serà un tema d'agenda dels propers anys. No és simplement una cosa de lamerse las heridas, per entender-nos, no? Sí, i no només el govern estatal, perquè hi ha enquestes i el Partit Popular, que porta habitatge a, crec que són 13 de 17, no? Comunitats autònomes, no paga cap preu per la seva manca d'activitat. O sigui, tothom té al cap, o la sociologia mitjana, diguem-ne, no? Que és un problema molt local i que calen instruments molt estatals. I la resta està com una zona intermitja políticament problemàtica, clar, perquè sí, és veritat que l'administració estatal té a la mà moltes eines molt importants, i moltes no són tècnicament d'habitatge. Fiscals, por ejemplo. Sí, la fiscalidad, después todo lo que tiene que ver con generar marcos regulatorios generales y paraguas financieros. O sea, por ejemplo, no se le puede pedir a ninguna ciudad, ni siquiera a la ciudad de Barcelona, que es prácticamente una ciudad-estado, pues que tú generes un esquema financiero, que montes un fondo de inversión público o público-privado para que constantemente se estén financiando actividades de las empresas públicas, de las cooperativas, de las fundaciones y de los privados que quieran trabajar dentro de cierto ecosistema. Bueno, se están haciendo pruebas, porque nosotros mismos hicimos pruebas con la empresa mixta. Ahora Euskadi va a hacer un fondo de inversión público-privado de la comunidad autónoma. Está muy bien, es disruptivo, fenomenal. Y además, bueno, vascos y catalanes, pues es imposible, ¿no? Encantados de la vida. Pero claro, eso lo tiene que hacer el Estado. Y el Estado tiene que decir, yo con mis instrumentos legales y financieros, yo genero marcos de referencia y le hago ofertas claras a todas las administraciones públicas y le mando un mensaje al mercado sobre lo que voy a permitir, lo que voy a penalizar y aquello que me interesa que se haga. Y eso está empezando a pasar. Otra cosa es si la ventana de oportunidad se nos va a cerrar. No he dicho que esté pasando, he dicho que está empezando a pasar. Yo, que tengo bastante relación con el equipo de la ministra, porque me toca, y hay que tener buena relación con todo el mundo, y porque no ocultaré que tengo un amigo trabajando para ella, yo lo que veo es que en términos de diagnóstico, cada día discutimos menos del diagnóstico, y en términos de caja de herramientas,
tampoco. El asunto es la decisión. O sea, algo le tienes que poner 10.000 millones de euros, o algo le tienes que poner una ley, o algo le tienes que poner un pacto de Estado. Y bueno, el contexto político no es el más adecuado porque ahora mismo ya sabéis que en el Congreso es prácticamente imposible sacar una norma, es más fácil conseguir un pianista de música clásica. Pero pues cuando no se puede hacer con leyes se podrá hacer con reglamentos. Y cuando no lo puedes hacer con dinero vía presupuestario, pues lo tendrás que hacer con dinero europeo. Entonces, bueno, yo sí que veo que hay un mayor nivel de... dentro de todas las mendacidades que tiene la política, entre partidos y entre administraciones y todo lo demás. Pero que... Claro, yo llevo también muy mal cierta experiencia de ser vasco y en los 2000 decir cosas junto con un equipo. Yo siempre he formado parte de equipos y he tenido la suerte de poder estar en equipos maravillosos. Pero que decíamos algunas cosas que te miraban, pero como si estuvieses absolutamente enajenado. O sea, en el 2000 montamos el primer programa de vivienda protegida de alquiler. Era de alquiler. Tuvimos que meter a las cajas de ahorros vascas en el capital social de las empresas públicas porque era imposible financiar nada. Montamos el primer programa ya lo hemos comentado antes, Visigun, el primer programa de movilización de vivienda vacía. O todo el debate de la calificación definitiva de las viviendas protegidas, que ahí es desde el 2003. Yo firmé aquel decreto que sabía perfectamente que era un decreto, como se está grabando, voy a decirlo fino, de dudosa constitucionalidad. Que después acabó en una ley. Y que era un pulso que se le echaba al sector, se le decía, las viviendas no se van a descalificar. Ya sabemos que esto tiene que ir en una ley, ya lo sabemos, pero como es súper urgente lo vamos a hacer ya. Entonces, yo tengo el drama de que hace 20 años decir este tipo de cosas a los ministerios, o sea, básicamente han venido unos vascos de 30 años que están todos absolutamente enajenados y no saben de lo que hablan. Ahora ya hablamos el mismo idioma. Ahora dentro de las izquierdas, y yo creo que se le puede hacer un hueco, no sé si a la derecha política, pero sí a cierta derecha sociológica. A mí una de las cosas que me está sorprendiendo del libro no es que compañeros y compañeras me digáis, pues qué guay, no sé qué, o sea, aprecio todo el amor, pero que gente con la que claramente disiento políticamente diga, me he leído el libro, eres un hijo de puta, estoy de acuerdo contigo en bastantes cosas. Entonces, yo creo que tenemos un espacio de oportunidad en explicar de la manera aparentemente menos ideológica posible, aparentemente, y aparentemente más técnica, cosas que mucha gente creo que puede suscribir, pues porque el problema aprieta. Entonces, tú ahora hablas de... Yo me quedé muy impresionado en unas jornadas en el Colegio de Arquitectos de Baleares, con su presidenta, la Marta Valljusera, que es una mujer a la que aprecio, pero es una mujer conservadora, profesionalmente brillante, pero conservadora, y estábamos en Palma en unas jornadas organizadas por el colegio, y la burguesía y el alto establishment profesional de Palma, el parmesano, estaba diciendo tenemos que limitar las compras de vivienda de los extranjeros. Y yo, que en muchos sitios paso por Panqui, es como para. Tenemos que limitar las compras de gente que no vive aquí. Pero si son alemanes y viven aquí y llevan a los niños al cole y van al CAP y no sé qué, pues son alemanes que se han hecho baleares. No, pero es que nos están quitando nuestros propios palacios. Entonces, era esto, que les estaban comprando las principales propiedades que históricamente habían estado en su entorno familiar y personal y que no concebían, o sea, que puede haber problemas de gentrificación en no sé qué barrio, pero si ya los multimillonarios están gentrificando a los millonarios, esto ya sí que es un problema. Entonces, entre risas, porque conviene que nos riamos porque el humor es un catalizador maravilloso, yo sí que creo que tenemos... O sea, ¿lo hemos pasado mal? Sí. ¿Nos hemos divertido? También. ¿Nos hemos equivocado? Unas cuantas veces. ¿Hemos tenido muchos aciertos? Bastantes más de los que seguramente sospechábamos. ¿Hay un acervo para ofrecer? ¿Un acervo técnico-político? Sí. ¿Tenemos capacidad de explicarlo con empatía, con pedagogía? Creo que también. ¿Le podemos hacer un hueco a una buena parte de la derecha sociológica en materia urbanística y de vivienda? Creo que también. Lo que pasa que, bueno, y una de las tesis fundamentales del libro es que yo, que tengo 54, esto lo puedo ver con una cierta tranquilidad. Y mis aitas, que tienen muchos, 80 años, 80 y pico, lo ven también como... Yo ya tengo mi vida hecha,
ya os he facilitado, he hecho cosas porque también vosotros tengáis una cierta vida buena, y ahora hay no sé qué problema con la vivienda de mis nietos o de gente de la edad de mis nietos. Entonces, no procesamos en términos temporales el problema de la misma manera. Y el principal conflicto, yo creo, ahora mismo es cómo generamos alianzas entre boomers y millennials. Y va a haber que generarlas en el barrio, en la familia, en casa, en nuestros entornos más cercanos, porque el problema lo tenemos dentro. Muchas familias o muchos entornos son interclasistas. O sea, tenemos boomers rentistas, que por cierto es un tipo de animal, no significa automáticamente que el boomer rentista sea especulador, es que es rentista. Después también hay boomers rentistas que son especuladores. Al lado de millennials que han cumplido su parte del contrato social, han estudiado, han trabajado, están queriendo insertarse en la vida civil y eso no está siendo posible. Entonces, bueno, tendrá que haber conflicto, nada llega gratis, nada llega sin dolor, nada llega sin explicitar los problemas. Cuanto más potencia del sindicalismo de clase, del sindicalismo más vinculado a lo urbano y a la vivienda, cuanto más poder de la sociedad civil esté empujando y generando contradicciones, mejor. A los partidos políticos está llegando y llegará más. Pero al final, parte de los acuerdos que hay que hacer es entre gente que estamos es que son nuestras familias, estamos en nuestros barrios, y que alguien acepte que tiene que renunciar a una parte de las ganancias. O sea, que se van a prohibir cosas, se van a regular cosas, se van a tasar fiscalmente cosas. Hay un campo laxo en el que da un poco igual, está bien que haya determinado tipo de operaciones inmobiliarias y que algunas cosas que haga el sector inmobiliario, si las hace con el sector privado, se van a favorecer. Que eso signifique que van a ganar algo menos de dinero, pero que entiendan que lo que está en juego es el futuro del país y varias generaciones. Yo, que ya muchos me conocéis de tiempo y soy antropo-optimista, es decir, gilipollas, yo creo que va a ocurrir. O sea, yo no creo que mi país se vaya a suicidar. Yo no creo que mi sociedad esté tan enferma que, explicitado el conflicto y ya con unas prácticas, porque en el libro también explico que estamos todo el día mirando a qué cosas se han hecho bien en el resto de Europa. Guay, claro que hay que hacerlas. Y tenemos muy buenos colegas por allí que te enriquecen mucho. Pero igual hay que mirar las cosas que se han hecho bien en España. Bueno, ya sabéis, el Estado español, la península ibérica, menos Portugal, Gibraltar y Andorra. Y sobre Europa, Javier, ¿crees que, o sea, también una de las cosas de la experiencia de gestión en lo público es ver que por parte de Europa en un tema tan principal como la vivienda, ¿no? No hay casi nada. O sea, tienes una Europa que ha ultrarregulado la libre competencia y te obliga en cada concurso público a hacer todas las garantías para que las grandes empresas puedan libremente competir con las pequeñas, que es una cosa bastante absurda, ¿no? Para que no puedas tú, pues, favorecer a una pequeña cooperativa de barrio, te obligan a hacer concursos alucinantes para que las grandes multinacionales tengan toda la libertad de presentarse a cualquier pequeño contrato de un barrio. Pero en cambio, sobre vivienda, ¿no? Sobre limitar la especulación, hacer parques públicos de Europa, aparte de empezar a tener algo del BEI, ¿no? Del Banco de Inversiones, no hemos tenido ninguna ayuda. Entonces también ahora, en un momento donde hay crisis del proyecto europeo, en la nueva alineación geopolítica mundial, donde Europa se pregunta qué tiene que ser, ¿no? Y como proyecto, pues también quizás el tema de la vivienda debería ser uno de los temas que deberían estar en la agenda europea para que Europa sea un proyecto que tenga sentido para los ciudadanos europeos, ¿no? Europa, le dedico algo de tiempo a eso en el libro, no mucho, pero Europa se ha comportado en vivienda como un enfermo con graves problemas psiquiátricos. Porque básicamente lo que hacía la Dirección General de la Competencia es lo que tú estás describiendo, es que venga cualquier tipo de empresa, de cualquier lugar, de cualquier forma, y solo tienen que competir en términos de precio. Eso lo hacía una mano de la Unión Europea, la mano más poderosa hasta ahora. Pero otra mano decía, es que el BEI tiene el mandato de colocar no sé cuántos millones de euros para hacer proyectos de affordable o social, vivienda no de mercado y vivienda más asequible. Esa disonancia cognitiva, vamos a llamarle así, ahora está en evolución. ¿Por qué? Bueno, yo creo que, todo es manifiestamente mejorable y todo es indiciario y ya veremos cómo acaba. Pero la Unión Europea decía no tener una política de vivienda, no necesitar un comisario de vivienda o comisaria,
Y ha pasado a decir que va a hacer, lo presentará a principios del 26, que va a hacer un plan europeo de vivienda. Ha nombrado un comisario que tiene alguna cosa buena, es socialdemócrata danés, que tal y como está el panorama, tal y como está el patio, tiene un inconveniente, y es que no sabe de vivienda, con un inconveniente adicional, que es que él cree que sí, Y el colegio de comisarios tiene comisarios de primer nivel y de segundo. Hay comisarios que tienen que reportar a otros comisarios. Entonces, este es un comisario, el danés, que tiene que reportar a Teresa, a la comisaria a la mega macro comisaria. Entonces, ¿qué sospecho? Bueno, que vamos a tener menos de esto de la Dirección General de la Competencia persiguiendo gente en temas de vivienda. Hay pleitos muy famosos, uno contra Holanda, porque Holanda tiene un sistema muy fuerte de proveedores privados, pero sin ánimo de lucro, que trabajan con la administración y que les obligó a alquilar vivienda solo a la parte de la población más pobre, les sacó de las clases medias, lo cual estropea cosas que son muy interesantes. Estropea la mezcla social, estropea los subsidios cruzados. Cuando te dedicas a productos que tienen déficit y a productos que tienen superávit, tú como proveedor puedes equilibrar un poco las cuentas. Entonces, hay mucho sufrimiento. La ciudad de Viena paga un lobby en Bruselas, que en teoría es para defender la socialdemocracia y el modelo austriaco, y leches, es para defender el programa de vivienda de Viena, porque está bajo ataque. 2/3 partes de la ciudad viven en viviendas que o son públicas o son de entidades privadas que trabajan con la administración. Entonces yo sospecho que por ahí va a haber menos presión, y que igual acabamos nombrando a Trump Founding Father de la Unión Europea, porque claro, uno de los efectos de todo este follón geoestratégico que se está montando es que hay algunas cosas que nos vamos a tener que empezar a cuidarlas nosotros solitos y solitas. Y después yo creo que el COVID, sucesivas crisis, etcétera, también han hecho ver que hay un problema estructural en términos de vivienda. Hay unos gráficos por ahí de la evolución de los precios en los 27 países de la Unión Europea que son flipantes, porque hay sus matices, pero en todos los casos hay unos crecimientos brutales de precios desacoplados de los salarios. Entonces yo creo que seguramente ni por convicción ética ni política, sino por puro pragmatismo, vamos a ver más intervención de la Unión Europea, y quiero pensar que no van a copiar los peores ejemplos. ¿Qué vientos vienen? Pues está hablando ahora mismo de que doblarán el esfuerzo presupuestario en los próximos años, que serán menos subvenciones a fondo perdido y más financiación blanda, cosa que a mí no me parece mal, que incluso puede llegar a haber un cierto contexto para que haya capital público que se mezcle con capital privado, que sabéis que es una cosa que con muchos límites a mí me parece bien. Pero ahí tenemos un riesgo, y es que los Accionas y similares, no tengo nada en contra de Acciona, se está grabando, pero nos entendemos, corporaciones muy grandes con capacidad de hacer lobby, el mensaje que están transmitiendo en Bruselas es, o sea que tú quieres varios millones nuevos de viviendas asequibles. Eso la administración no te lo va a hacer. Son todos una panda de burócratas, tienen que pasar por unos procedimientos tremendos, entonces lo mejor es que hagas paquetes muy grandes y que lo hagamos nosotros. Mi reacción, que supongo que no me genera simpatías en muchos sitios, pero ya lo siento, yo es lo que pienso, es que hacer paquetes no está mal. Pues claro, si tienes un reto de sociedad y tienes que hacer volúmenes importantes, pues no se pueden hacer solo en grupitos de 10 en 10 viviendas. Tienes que buscar sistemas para que agreguen. Pero agregar no significa que trabajes solo con el sector privado o solo con el sector con ánimo de lucro. También se puede agregar en el mundo público, también se puede agregar en el mundo social. Y ahí no soy tan optimista. Lo que pasa es que también creo que sistemas, por decir, el francés es muy estatalista, la intervención pública en vivienda en Francia es muy estatalista, el holandés y el austriaco es muy buscando empresas privadas que trabajan mucho con la administración, los escandinavos están mucho en los temas cooperativos y en las propiedades compartidas y en las propiedades temporales. Bueno, hay bastantes ejemplos de gente que va a presionar, y yo diría que haremos una síntesis que seguramente será mejor que lo que tenemos ahora, pero volvemos otra vez a uno de los nudos gordianos del libro, y es que a mis aitas, a mis padres, básicamente ya les da igual. Que no, que ya sabéis que son una generación que no se van a morir nunca. Los X lo miramos, bueno, con una cierta distancia crítica, porque hemos pasado una parte de nuestra vida adulta por responsabilidad social. Preferiríamos que todo fuese bien, claro que sí, pero no lo sufrimos en nuestras carnes. Y después yo lo que creo es que, pues eso, los millennials del mundo, unidos,
Pues claro, alguien tendrá que vertebrar eso, porque el problema es bastante parecido en casi toda Europa. Nuestros millennials son más tardíos y más mayores, y hay algún país europeo donde el grupo social predominante a día de hoy ya son los zetas. Pero bueno, no sé, supongo que será como siempre, un cierto camino de construcción de, no me quería poner gramsciano, de construcción de hegemonía, de problemas, de conflictos y de síntesis. Tampoco me quería poner marxista, pero hay cosas que me salen sin querer. Muy bien. No sé si te parece que abramos micro, ¿no? Porque aquí hay mucha gente que sabe mucho del tema y algunas que también me consta que ya se han leído el libro, pero tanto si lo habéis leído como si no. Abrimos i passem micro. I compartim vosaltres. Hola, molt bona tarda, Javier. Hola, molt bona tarda, Ada i a la resta. Tinc una pregunta per l'Ada i tinc una pregunta per al Javier. Per l'Ada, com fem que un congrés, un Parlament, que una tercera part dels nostres diputats i diputades són rentistes, facin aquest esforç de canviar, això és pura política i complexa de respondre. I l'altre, Javier, no em puc estar de señalar al mal entre el mal. Agencia negociadora del alquiler, alquiler seguro, por la cara ya me das la razón. Yo ahora vivo en Madrid, trabajo en una administración pública, tenemos problemas para contratar a gente porque no quieren venir a Madrid, perdemos competitividad. Pero aparte, pago un alquiler de 1.300 euros. Estuve 6 meses para poder contactar con mi propietaria porque estaba con una de estas agencias. Y al final, hablando con ella, ella cobra 900 de los 1.300 que pago yo. Es decir, hay una panda de grandes hijos que laminan prácticamente una quinta o una cuarta parte de lo que mi propietaria ingresa por su piso para no hacer un puto nada. Porque además es que se me llenó de agua la casa y en domingo no me atendían. Y le intenté comentar a la propietaria de vamos a salir de aquí. Casi la convencí y en el último momento le enseñaron la puerta del miedo. El fantasma de que yo la iba a convertirme en un ocupa o un inquiocupa o cualquiera de estas filosofías. Y hablando con ella me dijo, Joan, lo siento, me quedo donde estoy. Y le digo, estamos haciendo algo, estamos dando dinero tuyo y mío a alguien que no aporta valor. Y dice, ya, pero es tan cómodo. Esta fue una experiencia madrileña, ¿no? Sí. Bueno, es el centro del centro del centro del centro de Mordor. Yo he vivido 5 años en Madrid, tengo muchísima familia y es una ciudad que me encanta. No tengo el amor que tengo por Barcelona, pero o sea, que no tengo nada en contra de Madrid. A ver, claro, en Madrid lo que ocurre es que los máximos responsables políticos han dicho varias veces que en relación al tema de la vivienda piensan hacer nada. Es que lo han puesto por escrito, ¿eh? ¿Qué es lo que hay que hacer en materia de vivienda? Nada. Lo único que tiene que hacer es el mercado producir muchas viviendas y eso bajará el precio. Ahora mismo hay, cada vez que me junto con gente y lo hablamos, el número es superior, porque voy mirando qué es lo que cuenta la administración madrileña. Pero ahora mismo hay 260.000 viviendas que o están en construcción o tienen planeamiento urbanístico aprobado y están en gestión urbanística y se acabarán haciendo. Eso es más o menos, ¿eh? Más o menos. Eso es una Zaragoza instantánea. En términos, o sea, si tú coges 12.000 años de sedentarización y piensas que ahora podemos hacer Zaragozas en 10 años, eso es como hacerlo así. Entonces, su tesis es que eso bajará los precios. Al haber tanta exuberancia de oferta, bajará los precios. Bueno, como sabemos que no, como sabemos que eso no es así, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero hay que prohibir cosas. Determinados comportamientos inmobiliarios tienen que estar prohibidos. Después podemos discutir cuáles son esos comportamientos inmobiliarios, cómo de abrasivos, cómo de agresivos, pero hay que regularlos y tiene que haber capacidad de inspección-sanción, que también tengo entendido que es un tema que se está debatiendo estos últimos meses también en Cataluña, con el tema del alquiler de temporada, etcétera, y las habitaciones. Después tiene que haber comportamientos que, estando permitidos, estén fiscalmente abrasados. O sea, que tú digas, no es ilegal, pero esto a nivel individual es tolerable, a nivel colectivo genera un daño. Por lo tanto, te voy a dar una hostia fiscal importante.
hay un campo intermedio, o sea, por ejemplo, urbanizar, edificar. Bueno, son tareas que necesitamos y que, por cierto, algunas de ellas hay empresas españolas muy buenas. Pues eso, que tenga una fiscalidad normal y corriente, ni que te favorezcan ni que te penalicen. Y después, en el libro, no sé si lo llego a citar expresamente porque es posible que haya sido un hallazgo lingüístico posterior, pero ahora en mi entorno hablamos mucho de un dígito varias décadas. ¿Tú quieres invertir para ganar un dígito al año y tú quieres invertir durante varias décadas? Welcome. Eres de los míos. Bueno, no eres de los míos, pero nos entendemos, ¿no? O sea, puedes colaborar a que generemos esa infraestructura de vivienda pública y público-privada y privada, social y asequible, que esté permanentemente al servicio de. El problema, claro, es que en Madrid, o sea, eso es la jungla. O sea, en Madrid las viviendas protegidas se descalifican a los 15 años y hay una tipología específica que es a los 7. Y la administración pública no hace nada por tutelar el régimen jurídico de esas viviendas durante ese tiempo. Por lo tanto, no hay vivienda protegida, ni hay suelos para vivienda protegida, porque se descalifica todo. En Madrid, las agencias inmobiliarias cobran los honorarios al inquilino en violación expresa de lo que dice indudablemente la ley. Y la administración ha dicho que les parece perfecto, que el mercado se regula solo. Entonces, bueno, claro, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en Madrid? Bueno, pues que alguna vez los madrileños voten cambiando el signo político. No es tan sencillo, ¿eh? No solo hay que ganar las elecciones, después hay que evitar que te compren algún diputado. Yo estoy casado en segundas nupcias y en primeras nupcias estuve casado con una compañera que estaba en el equipo de campaña de Fausto Fernández. Y a Fausto Fernández estuvo toda la noche llamándole, ¿cómo se llama el del PSOE? El de Madrid, ¿cómo se llamaba? Al que le levantaron las elecciones, ahora no me acuerdo. Estuvo llamándole toda la noche y los tuyos van a ir a votar. Sí, bueno, Tamayo y Sáenz fueron los que compraron, pero el jefe de filas, Simancas. Pues Simancas estuvo toda la noche llamando a Fausto Fernández y entonces como a las 3 de la mañana a Fausto, que es muy majete, pero también tiene muy mala leche, dijo, oye, mira, ya está bien. Ya te he dicho 6 veces que los míos van a ir y van a ir todos y de las 700 familias que tenemos aquí dentro. Ya me puedes contar exactamente qué es lo que está ocurriendo. Entonces eso es el Far West. Entonces seguramente no podemos juzgar a España en su conjunto por las patologías más severas de lo que está ocurriendo en Madrid. El problema es que, claro, muchas de las medidas que necesitamos hay que llevarlas a nivel de comunidades autónomas y otras a nivel del Congreso de los Diputados y que sea ley a nivel estatal. Y ya vemos que no vale con ganar elecciones porque te las pueden comprar en Madrid y no vale con aprobar leyes porque primero te las aprueban con todo tipo de agujeros y después te las hackean. Entonces lo que hay que hacer es presionar. Claro, cuando preguntáis qué puedo hacer yo con mi vida hoy, ahora, con este tipo de atropellos, pues yo no te puedo dar respuestas, pero lo que sí creo es que como cada vez hay más gente machacada, más gente consciente de por quién le está machacando y por qué, y yo creo que la tarea de los que hemos estado en gestión y tenemos unas ciertas ideas políticas es explicar que se pueden hacer las cosas de otra manera, bueno, pues yo creo que antes o después cambiarán las cosas. Pero que el último... con esto tengo mucho éxito últimamente en las charlas en Madrid. Es una cosa que a los madrileños no les entra en la cabeza, que es que el 85% de los españoles, ahora no me quiero meter con los sentimientos nacionales y todas estas cosas, pero el 85% de los habitantes del Estado español no somos madrileños. Y solo el 3% de la gente empadronada en España vive dentro de la M30. Entonces, a veces cuando me preguntan por cosas, no lo haré contigo, por afecto y por consideración. Pero a veces cuando vas a debates en Madrid y te preguntan por cosas suyas, les dices, este problema local que me estás contando es interesantísimo y ojalá consigáis resolverlo. Lo único que os pedimos es que no nos paséis la cuenta a todos los demás. Pero sí que es verdad que siendo solo el 15% de los españoles y el 20% del PIB, la capacidad de generación de imaginarios colectivos y de condicionar otras dinámicas en otros sitios es muy alta. Con lo cual, pues sí que es verdad que igual en Madrid hay que enviar cuerpos de voluntarios internacionales a intentar cambiar las cosas en el tema urbano e inmobiliario, porque sí que es verdad que es el Far West absoluto con la administración. También como no está grabado y no estamos compartiéndolo con nadie, os diré que hay colaboraciones público-privadas y colaboraciones público-privadas. Las hay, como dice Mariana Mazzucato, simbióticas y no parasitarias, y muy pensadas desde el Estado interventor y empresario y desde la izquierda,
y las hay golfas. Yo soy muy amigo de un promotor que es promotor social, pero que también es promotor de mercado, que alguna gente en esta sala con lo que voy a contar va a acabar sabiendo quién es, pero bueno, para los demás mantengamos el anonimato, que tiene 3.000 viviendas protegidas en alquiler en Cataluña y tiene el 18% de un solo lote de 3.000 viviendas del Madrid Vive. Su empresa gana muchísimo más dinero con el 18% de ese lote de 3.000 viviendas, que equivale pues como a 600 viviendas. Gana más con 600 viviendas en Madrid colaborando con la administración que con 3.000 viviendas en Cataluña colaborando con las administraciones catalanas. Bueno, tenemos un problema, y perdón por enrollarme, pero tenemos un problema severo. A los que lo estáis sufriendo en primera línea de guerra, pues es durísimo, pero supongo que no queda más que eso, que agruparse, asociarse, pelear juntos y juntas, porque por separado nos dan a todos para el pelo. Sí, bueno, doncs sobre la pregunta de què fem en un congrés on un terç dels representants són rentistes, no és res nou, no? De fet, ja ho sabem, o sigui, ja ho sabem que en aquest país, com deia abans, no només la dreta, sinó també el Partit Socialista durant dècades ha fet unes polítiques que han generat una cultura, no? Una sociologia de complicitat, ha buscat que hi hagués extendre aquest rentisme amb favors fiscals, amb promoció directa de la propietat, de l'endeutament, no del lloguer, etc. Ha promogut, no? Que hi hagués una certa complicitat social i això també s'expressa en el Congrés dels Diputats. No? Aleshores, com a persona afectada, et diré, ja no com a persona que ha tingut experiència en la gestió, sinó com a persona afectada, sé molt bé que quan hem pogut avançar, i avui el debat està, el problema és estructural, és greu, és complex de resoldre i per tant queda molta batalla per fer. Però efectivament hem avançat, hem pogut fer moltes polítiques que ens deien que eren impossibles, no? La generalització, per exemple, de les cooperatives de cessió d'ús. A mi com a activista, l'Ajuntament de Barcelona, governat pels socialistes, em deia que era impossible fer una cooperativa de cessió d'ús a Barcelona, i avui hi ha més de 1.000 pisos a Barcelona en règim de cessió d'ús cooperatiu. No? Són exemples concrets, no? Es deien que no es podien aturar desnonaments des de l'administració local i vam fer un servei de mediació aprenent dels moviments socials i es van aturar milers de desnonaments al costat dels veïns i les veïnes. I així hem fet moltes altres coses, no? D'innovació, amb construcció, amb vivenda pública, etc, amb col·laboracions público-privades diferents de les que es feien abans, etc. Però per guanyar aquesta capacitat dins de l'administració, ja sigui a l'Ajuntament de Barcelona o al Congrés dels Diputats, jo tinc claríssim què és el que hem hagut de fer, que és mobilització social. Jo aquí soc contundent. Quan hem avançat com a societat, quan ha canviat el debat, quan s'ha prioritzat aquest tema, quan ha sigut possible plantejar regulacions que abans eren herejía porque eras una comunista venezolana cubana si hablabas de regular el alquiler, quan hem pogut fer això és perquè hi ha hagut mobilització social i nosaltres en som la prova efectiva. O sigui, l'Ajuntament de Barcelona va fer determinades polítiques d'habitatge que no s'havien fet mai i que ens deien que eren impossibles perquè va existir la PA, perquè van existir uns moviments pel dret a l'habitatge molt forts que es van amplificar amb el 15M. Si no, nosaltres no haguéssim guanyat l'Ajuntament de Barcelona i no haguéssim pogut fer les polítiques d'habitatge que hem fet. I jo crec que el nostre espai polític, i no dic només Comuns, sinó en general aquesta família, com deia el Javier, no ha d'oblidar aquesta història pròpia que tenim tan recent. Perquè efectivament, quan al Congrés dels Diputats el Partit Socialista és lent i li costa tant regular els lloguers i ha deixat el forat dels lloguers de temporada, etc., doncs perquè això es torni a moure ja sabem el que s'ha de fer. Per guanyar posicions dins de l'administració pública cal que hi hagi mobilització social. Només amb la institució no s'ha aconseguit mai. Quan hi ha interessos econòmics tan potents com és el sector immobiliari a l'estat espanyol, l'única manera és que hi hagi mobilització social potentíssima que canviï el debat i que forci a moure posicions. Perquè de manera espontània, quan hi ha complicitats tan fortes com hi ha actualment en aquest país entre el sector especulatiu i els governs que han governat majoritàriament, no? A Catalunya era Convergència i Unió, a l'Estat Partit Socialista i Partit Popular, doncs hi ha unes complicitats que són obscenes i tenim aquí l'exemple, entre tants altres, malauradament, de l'exalcalde de Barcelona, Joan Clos, que va ser el representant i principal lobista de les grans immobiliàries contra la regulació del lloguer. Doncs allà està la prova, no? Un dels exemples més clars i evidents. Per tant, per canviar això i per moure això, jo crec que fa falta mobilització social. I aquí sí que afegeixo, per seguir amb el debat, Javier,
que tú planteabas la cuestión generacional, yo no lo tengo tan claro esto. Así como veo muy claro que hoy la clase social se define sobre todo por la cuestión de quién es propietario y quién no lo es. Yo soy una prueba. Hay mucha gente que se cree que yo soy rica porque he sido alcaldesa de Barcelona, ¿no? Si sales en la tele en este país parece que no. ¿No? Pues no, porque además de que tenemos un código ético que renunciamos a parte de nuestro sueldo, pero aparte de eso, efectivamente, si no eres propietaria, yo soy de clase media-baja y no tengo ninguna propiedad. Y mi madre tampoco. Y tiene 73 años, ha trabajado toda su vida, pero tiene una pensión mínima, porque a las mujeres les pasa especialmente, ¿no? Que habiendo hecho mucho trabajo no reconocido y no remunerado, igualmente a los hombres, pues llegan después de trabajar toda la vida y sacar adelante una familia con 4 hijas prácticamente sola, pues tiene una pensión miserable con la que es imposible vivir y no tiene propiedad y por lo tanto es pobre. Entonces, y eso no le pasa solo a mi madre, se le pasa a más gente. Entonces, evidentemente que puede haber un componente generacional, ¿no? por las oleadas, ¿no? que ha habido, ¿no? De las políticas también que han acompañado pues favorecer un mercado de propietarios, etcétera. Pero aunque tenga un componente generacional, yo creo que para movilizar el debate y para hacer ese pacto social que hay que hacer, no sé si el enfoque generacional es el principal que nos ayuda a hacer ese pacto que necesitamos. Porque que necesitamos el pacto, estoy de acuerdo. O sea, hace falta un pacto social en este país, ¿no? Para que efectivamente digamos, una cosa es ser propietario, que es una cosa legítima y que tú quieras tener una casa segura y que, no, y que sea tu casa, es una cosa. Otra cosa es ser un especulador, un rentista que quiera vivir sin dar un palo al agua, ¿no? No tener oficio ni beneficio y vivir de rentas. Son conceptos diferentes, ¿no? Propietario, de especulador, son cosas diferentes. Entonces, hacer esa alianza entre inquilinos y propietarios de primera vivienda contra especuladores, entiendo, ¿no? Que el debate, ¿no? Contra el rentismo respecto a la vivienda o con este enfoque de clase social, ¿no? De quién está abusando y quién vive del pelotazo y quién simplemente vive de su trabajo, ¿no? Y de su esfuerzo. Eso es algo que entiendo que interpela socialmente a una mayoría social que puede ser además transversal, muy, muy transversal. Pero la cuestión generacional como principal enfoque, no sé yo si me acaba de cuadrar para plantear esa propuesta de pacto. En el libro yo lo que manejo es el cruce entre la clase y la generación. Y puedo estar equivocado. Y bueno, y puede ser válido en el libro como un libro de ensayo de divulgación, que ya cumple un papel, y después en términos de acción política, pues ya decidiremos ciudadanos y ciudadanas qué es lo que hay que hacer. Pero lejos de mí el vicio de disentir de Ada. El debate es bueno siempre. Porque llevamos muchos años estando muy de acuerdo en muchas cosas. Pero a mí me parece que el regalito que nos dejó el franquismo, por cierto con un ministro falangista vasco, de Guecho, es un regalo duro, porque ellos hicieron un experimento de ingeniería social y dijeron vamos a generar el mayor número de proletarios que se conviertan en propietarios. Y los hijos de puta fueron bastante buenos. 6 millones. 6 millones de viviendas. 6 millones de viviendas que han cambiado el cableado mental de las clases más populares trabajadoras de cierta edad. Porque si tú coges el mismo corte de renta y de clase social en gente más joven, no ves la misma experiencia sociológica. Entonces, con esto no triunfo en muchos sitios, aquí no creo que sea un problema. Pero, ¿todos los boomers son propietarios? No. ¿Abrumadoramente los boomers son propietarios? Sí. Porque esos 6 millones de viviendas protegidas que se descalificaron, salvo unas poquitas, han ido a quien han ido, a gente de cierta edad. ¿Todos los boomers tienen segunda residencia? No. ¿Muchos boomers tienen segunda residencia y generaciones posteriores no sabemos ni qué significa eso? Sí. ¿Los rentistas son todos boomers? No. ¿Son mayoritariamente boomers? Sí. De los rentistas, los que son especuladores, que en el libro defiendo que no es exactamente lo mismo. Tú puedes tener 10 viviendas en Pamplona, que el precio medio ahora mismo de alquiler son 900 pavos, tú alquilas las 10 viviendas a 700 o 750, no estás yendo al tope, estás alquilando con tranquilidad, suave, suave, y vives de eso. Eres rentista, de libro. Seguramente no serás el trotskista más peligroso del planeta, pero rentista eres. Eres especulador, eso es otra cosa. Eso es que si se alquilan a 900 euros, tú quieres alquilarlas las 10 a 960 y echando a gente y rotando, etcétera. Y trabajando con alquiler seguro y con demás piratas del Caribe. A mí es que las matemáticas no me salen. O sea, a mí me sale que claro que hay boomers no propietarios
de clase media, media baja, y que tenemos que tenerlos en cuenta y que están en muchas de nuestras ciudades, pero tú ves la sociología de España y ves el impacto que han tenido esos 6 millones de viviendas en la configuración de la conciencia sociopolítica, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque son nuestro complejo industrial militar armado. O sea, son el mundo inmobiliario en la cabeza, el ladrillo metido en el cerebro. Y básicamente a esta gente lo que hay que decirles, o yo en el libro defiendo, es, vale, no tengo una mirada éticamente reprobante respecto a por qué habéis pasado, peleasteis, trabajasteis duro, le disteis su futuro a vuestros hijos, pero os beneficiasteis de un sistema que os quería beneficiar. Vale, ahora vuestros hijos están en una situación, bueno, intermedia, pero vuestros nietos y de ahí para abajo están en el Vietnam inmobiliario, citando a Gala, a la que no veo por aquí, pero su expresión es suya y se dice. Bueno, pues ahí tiene que haber, a través de asociarnos, a través de explicitar las medidas, a través de que haya conflicto, a través de que haya tensión sociopolítica, pero al final tiene que haber un pacto. Y el pacto, yo creo que obviamente tiene que ver con la clase social, obvio. Yo no tengo 10 pisos en alquiler en Pamplona, yo alquilo 1. Pero yo también creo que tiene que ver con la generación. Entonces hay que tener en cuenta la vivencia histórica, la vivencia generacional, porque han pasado. Estoy muy impresionado por un podcast que he escuchado hace poco sobre Marie Le Pen y cómo hackearon un montón de conceptos de sociología política y cómo los han presentado después al electorado. Yo creo que no podemos ir al conflicto, podemos ir como queramos, pero a la síntesis del conflicto que nos lleve a la solución del problema o a estar en una posición de poder ir solucionando poco a poco más, yo creo que hay que tener en cuenta el factor generacional. Tampoco creo que se pueda ser absolutamente displicente en relación a los millennials y a los zetas. O sea, hay que decirles, moved el culito. O sea, nadie ha conseguido ni una sola conquista socioeconómica porque le ha caído del cielo. O sea, han tenido, no, ves que yo soy apolítico, pues ya lo siento. No, es que yo esto de los sindicatos, es que, pues chicos, si me pones encima de la mesa un instrumento mejor, hablamos. Pero yo creo que va a resultar que va a haber que generar fuerza colectiva. Pero sí, es un problema de clase. Me he citado antes a Gramsci y a Marx, no me voy a bajar ahora del caballo. Pero yo creo que el tema... No, si estamos de acuerdo, o sea, que hay ese elemento generacional es clarísimo, lo has explicado súper bien. O sea, que habrá que ser inteligentes formulándolo. Claro, la cuestión era, a mí porque no me lo había planteado así, entonces yo ahí he tenido la duda de si efectivamente para plantear la propuesta del pacto, ¿no?, que es ahí donde iba, ¿no?, como propuesta de futuro, en este país hay que hacer un pacto, ¿no? Entonces, si además del enfoque de clase, tú le das mucha más importancia a la cuestión generacional. Y entonces, eso era una pregunta que yo me hacía. Yo creo que van juntas. O sea, por ejemplo, hay algunos datos. El 97% de la vivienda en España está en manos de operadores privados, particulares o empresas, pero en manos privadas. El 3%, según la última estadística del Ministerio, que da para un debate entero, porque han cambiado el criterio de contabilización. Pero bueno, el 3% está en manos públicas o parapúblicas. Bueno, pues procesemos eso, 97,3%. En términos de equilibrio de fuerzas es lo que es. Después, ya sé que aquí el porcentaje de inquilinos ha superado hace ya algún tiempo el 40% de la ciudad, pero a nivel de toda España es 75% propiedad, 25% alquiler. Bueno, tengamos en cuenta que las fuerzas están repartidas así. Y después una estadística de la que se habla bastante menos es que en España hay 500 viviendas por cada 1.000 habitantes. Es muchísimo. Es un número de viviendas brutal. Tiene que ver con el turismo, tiene que ver con la segunda residencia, tiene que ver con las casas en los pueblos y el éxodo urbano-rural. Bueno, bien, tiene que ver con muchas cosas, pero es una cantidad de inmuebles tremenda. Y 2 factores adicionales que están ocurriendo ahora. 2/3 partes de la oferta nueva se dirige a la demanda de cambio, es decir, a X que queremos cambiar de vivienda, pero que ya teníamos una, y no al primer acceso, no a los millennials. Y más del 50% de las compras se hacen a tocateja. Entonces, ¿todos los inversores son boomers? No, pero tampoco no nos hagamos trampas. O porque son directivos y directivas de empresas, o porque tienen pasta y son particulares. Entonces, no sé políticamente cómo se va esta batalla. Yo he escrito un manual de política pública de vivienda disfrazado. Yo no doy para más. Pero sí que creo que tendremos que echarle un poco de inteligencia a cómo, midiendo lo que hay, y lo que hay no creo que sea muy distinto que lo que os he contado. Esto cómo se elabora en términos de relato político para intentar cambiar el equilibrio de fuerzas.
por ejemplo, y de este podcast de la Le Pen, o sea, por ejemplo, ¿por qué no disputamos algunos conceptos? ¿Por qué en Madrid impunemente la Administración y el Partido Popular puede hablar de libertad y no hacemos hay un breve textito en el libro de qué es libertad en términos inmobiliarios? Libertad es poder elegir. Y para poder elegir tienes que estar en posición de poder elegir. Yo elijo ser inquilino, bien, pero ¿habrías podido comprar? No, entonces no has elegido. Esta gente que en Viena vive en parque público de alquiler y que tienen dinero. Y dicen, no, es que yo elijo quedarme en la vivienda de alquiler público en la que estoy porque es mi barrio, mi comunidad y que me suban el alquiler, pero yo me voy a quedar aquí. Eso es elegir porque puedes elegir. Entonces, el problema es que estamos lejos porque nuestras ciudades están muy complicadas, pero yo creo que hay conceptos que tenemos que hackear y resignificar. Entonces, ¿que quieren hablar de libertad? Vamos a hablar de libertad. Vamos a hablar de qué instrumentos y qué herramientas generan libertad para todos, no libertad solo para una poca gente. El problema, y por eso he repasado antes algunos datos, es que no es tan poca gente. Una cosa es que haya pocos inversores muy poderosos, pero boomers rentistas, como dirían en México, hay un chingo. Molt bé. Si us sembla, com que els dos tendim a enrotllar-nos molt, fem 3 intervencions, com a mínim 3 o 4 intervencions d'assistència. Sí, hola. Yo me he leído el libro, me parece fantástico. Solo un apunte que liga con el debate que estáis teniendo. Creo que no hay solo un problema generacional. Una gran parte de los problemas de la vivienda son con la población inmigrada reciente, y ahí yo creo que además es un tema que es europeo. En todos lados el tema migratorio está generando una ruptura de muchas políticas de solidaridad. Y yo creo que si este tema no sé, y yo creo que estoy de acuerdo con que hay un componente generacional, pero también hay este componente que es mucho más disruptivo para las políticas de la izquierda, porque incluso a nivel de barrios te genera problemas de defender, que eso que hay que defender es que esta es la nueva clase obrera. El 80% de la nueva clase obrera en nuestro país es de reciente inmigración y es de colores más oscuros o hablan otras lenguas. Yo creo que esto, mientras si solo fuera un conflicto generacional, intergeneracional, es más fácil de resolver porque yo puedo acabar siendo solidario con mi nieto. Este es un tema mucho más disruptivo. Yo creo que es un tema que hay que incluir necesariamente en la política de vivienda, porque después incluso en los barrios te encuentras que muchos conflictos raciales tienen que ver con que se bajan los precios de la vivienda según quién viene y estas cosas. Perdó. Hola. Aviam, jo tinc una cosa que em preocupa molt, sabeu? I és que si jo agafo la demografia de Catalunya, hablaré solo de Cataluña, bueno, el año 2001, de los menores de 30 años, teníamos que se habían emancipado el 32%. ¿Vale? Si yo cojo el año 2022, estoy sobre el 10-12%. Esto ha caído de una forma enorme. Y luego la población ha pasado de 6,5 millones a 8. Cuidado, es una barbaridad. Esto significa que hay una serie de deberes que se tenían que haber hecho para dar vivienda a los jóvenes, a los X, estos que decías, y a la gente que ha venido, que gracias a ellos algunos cobramos pensión, desde hace poco, pero si no, no la cobraríamos, o cobraríamos mucho menos de lo poco, ¿vale? Porque claro, este 1,5 millones, digamos, de personas equivalen a 1 millón de puestos de trabajo, y hay 1 millón de puestos de trabajo ocupados por gente nacida fuera de Cataluña. Quiero decir que el mercado de trabajo ha crecido tanto como los inmigrantes que trabajan, porque por la población propia habría decrecido. Esto hay que tener claras estas 3 o 4 cosas. Por tanto, evidentemente que es un problema de los X, evidentemente que es un problema de la inmigración que vive hacinada, porque claro,
locales no se han emancipado, viven en casa de los padres. Y los que han llegado viven como pueden y donde pueden. Esto significa que, a ver, no podemos perder el tiempo, que están muy bien todas las políticas a medio o largo plazo, que son regulaciones que pueden ir cambiando la situación. Pero a la vez tenemos un problema a corto plazo, porque a esta gente, a estos X o estos inmigrantes, no les podemos decir que les espere cuando les... O sea, que ya les tocará. Esto significa unas cantidades de vivienda que se han de conseguir a muy corto plazo. El gobierno habla de 50.000. Yo, por unas cuentas que tengo hechas, de cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Barcelona, o sea, el año 2002, proyectamos a 2022. A mí me faltan, en la región metropolitana, más de 100.000, que no se han hecho. Ojo, también hay que decir que hasta el año 2007 no íbamos mal. ¿Por qué? Si estábamos en un 30% de población emancipada, habíamos subido 2 puntos. Y decíamos que era muy poco en relación a Europa, pero es que ahora cuando estamos en el 10 no es que sea muy poco, es que estamos mal, directamente. Bueno, pues claro, hay otro problema, yo no he leído el libro aún, lo he comprado esta tarde, ¿no? Es dónde colocamos las viviendas. Tenemos un problema de sitio. ¿Dónde? Y no me digáis que en Barcelona, porque aquí no tenemos un recurso especialmente grande de territorio. Acabo con esto, pero esto me preocupa muchísimo. ¿Algo más? Merci. Sobre lo que comentaba sobre hackear algunos conceptos, a mí me ronda mucho en la cabeza el concepto de vulnerabilidad y cómo lo usamos correctamente para gente que está en situaciones extremas, pasando por desahucios, familias monoparentales, etc. Pero también siento que, y enlazando con el tema millennial, ya estamos en una situación vulnerable los que estamos trabajando 40 horas, trabajos profesionales, con sueldos profesionales, y no podemos emanciparnos de otros adultos, millennials de 40 años, ¿no? Que no escogimos para vivir con. Entonces, y que además cuando se nos acabe el contrato de alquiler, los 6 meses antes ya estás en una situación vulnerable si no tienes otra opción, si no puedes pagar otra opción con tu sueldo profesional. Entonces creo que también es un concepto que hay que darle una vueltita, porque creo que también parte de la generación no reacciona porque no se da cuenta que ya es vulnerable, que no tienes que estar pasando el desahucio, ya eres vulnerable. Y ya está. Hi ha alguna intervenció? La mesa. Jo sobre un tema que és que n'heu parlat, que és que, a veure, el preu de l'habitatge ha pujat igual que l'índex de preus al consum en general a Catalunya. Llavors la meva qüestió és, el que no puja, més aviat baixa, són els sous. Llavors, això com es menja, diguem-ne, aquest tipus de disfunció? Sí, hi ha una darrere? Hola Javier, Hola Luisa. Jo volia fer una pregunta, d'un altre tema, però és que amb el tema de la migració m'he sentit molt interpel·lada i no puc quedar-me callada. Pel que sigui, no? Per qualsevol cosa. Sí, una cosa que, no sé, crec que aquí estem com tots molt conscients de que la immigració és un flux superimportant i que per això la població ha crescut i que per això també cal fer més habitatge. Però ni per immigrants ni per persones autòctones, no sé fins a quin punt ens preguntem com vol viure la gent, perquè Javier lo fa molt bé al llibre a la part final de què està passant als països d'on venen aquestes persones que arriben a Barcelona, i és que venen de la mateixa cultura la que aquí s'ha fet durant els últims 50 anys, del propietariado, de països que estan repetint els mateixos errors que s'estan fent aquí. Llavors, no sé fins a quin punt sigui també una feina que haguéssim de fer de començar a generar espais de participació amb aquestes persones d'origen migrant, perquè no només perquè siguin part de la solució, perquè tampoc crec que hi hagi un migrant estereotip, per dir-ho així, sinó que hi ha persones d'origen migrant que subjuguen habitacions,
hi ha persones d'origen migrant que potser són també rendistes, a Madrid tenim molts casos, per exemple. Llavors crec que seria interessant, no sé vosaltres com veieu, com s'estan fent aquests processos de participació d'aquestes polítiques públiques d'habitatge, amb qui s'estan fent, si aquestes persones d'origen migrant tindria sentit que també formin part d'aquests òrgans en els que es fan les polítiques d'habitatge. I una altra cosa molt petita que volia dir també, volia preguntar-vos sobre, ara que parlàvem de temes conceptuals, la rendibilitat. Quan parlàvem abans, Javier, que feies la distinció entre rendista i especulador, una cosa que em sobta molt i que estic una mica preocupada després d'algunes preguntes d'una jornada que s'ha fet avui a Barcelona, al FAR. És normal esperar un guany i una renda amb un habitatge? O sigui, hem d'acceptar que la gent vulgui guanyar diners amb l'habitatge? Hem d'acceptar-ho com a estat, com a administració? O quin és aquest guany o aquesta rendibilitat raonable que hauríem de tenir? Perquè és que el que està passant en algunes polítiques, crec jo, des del meu punt de vista, és que l'Estat està assumint aquest diferencial del que seria raonable i el que és desitjable per un propietari en renda o per un constructor, si és de promoció, perquè digui, vale, vull ajudar i vull oferir lloguer social o lloguer assequible o vull fer promocions d'habitatge assequible, però si l'Estat em dona aquesta diferència per jo no baixar-me del meu guany, de la meva rendibilitat. Llavors, fins a quin punt estem assumint entre totes, perquè l'habitatge la fem amb els diners de totes, aquesta rendibilitat i aquest diferencial que no vol assumir el que promou o el que lloga? Heu escoltat a la meva mestressa de català i no és un acudit, perquè és la persona que constantment m'ha parlat en català, malgrat que d'origen els dos som castellanoparlants. I a més fa preguntes molt interessants. No tinc respostes per tot, però intentaré aportar algunas cosetas. Está muy bien esto de aportar clase social, generación y el tema migratorio. Yo nací en un país, estado, como queramos llamarlo, que tenía 39 millones de habitantes y el año que viene o dentro de 2 vamos a superar los 50. Que en principio es una buena noticia, ¿no? Pues es mejor de 39 a 50 que de 39 a 22. Con matices, pero en principio significa que nuestras ciudades son atractivas, que nuestra forma de vida es adecuada. Antes, a la entrada comentábamos, no sé con quién contaba, que cada vez conozco más directivos y directivas que vienen por 2 o 3 años a trabajar a alguna ciudad española, que vinieron renegando, o bueno, forzados laboralmente, y que a los 2 años así ya les han dicho a su matriz que no van a volver a su país ni locos. Entonces, bueno, hay un cierto éxito colectivo en ese salto de menos de 40 a 50. Y aquí surgen muchas cosas. ¿Dónde metemos a esta gente? ¿Y a qué ritmo producimos? Bueno, ahora estamos generando más o menos unos 220.000 hogares al año nuevos y construimos solo 100.000 viviendas, de las cuales solo 10.000 son viviendas protegidas, de las cuales menos de 3 o 4.000 son viviendas protegidas de alquiler, de las cuales solo las vascas, navarras y de Barcelona son calificadas de por vida. Entonces, bueno, tenemos un problema de la astringencia del sector inmobiliario y las políticas públicas en las que estamos. En términos de modelo, pues igual estamos a hacer cosas cada día más europeas. Sí, pero hacemos muy poco de todo. Y entonces se produce un fenómeno, por esto con Lucía hemos tenido algunas tensiones en público porque pues igual no se puede expresar así tan brutamente, pero hoy hablo como autor. Tenemos una cosa que se llama la taxonomía competitiva de las personas en necesidad. Es decir, se produce, hemos tenido eventos públicos donde me sugeriste, razonablemente, por cierto, que igual no convenía decirlo así. ¿Qué presión hay sobre el sistema los sistemas públicos de provisión de vivienda o sobre los operadores que estén cerca del sector público, también cooperativas, fundaciones o las empresas que puedan colaborar con la administración? Que tenemos muy poquitas unidades y que hay un montón de colectivos, o sea, tenemos las personas ya de cierta edad que han cumplido con su parte del contrato social y están trabajando y, sin embargo, comparten piso. Y son ya adultas y querrían tener una vida adulta por separado. Las personas jóvenes que ven que se les retrasa muchísimo su edad de jubilación y están viviendo en casa con sus padres, a quienes aman profundamente, pero que también querrían que corriese el viento. Los no-bingoods, toda la parte de la inmigración, que es verdad que viven en los peores, en los sitios que hemos dejado a los demás y de manera más hacinada.
Bueno, tenemos todo tipo de necesidades y después las típicas de un sistema de servicios sociales. Hay colectivos en una situación muy complicada que necesitan cobertura. Entonces, ¿qué problema hay? Pues que no hay unidades suficientes para todos y entonces hay que optar. Y optar tiene sus problemas. Por eso yo digo que esa taxonomía competitiva de las necesidades con parque muy pequeño, no te queda más remedio que hacer paquetitos, lotizar las viviendas que tienes y destinarlos a cupos, a grupos de personas, insatisfaciendo a todo el mundo hasta que tengamos más unidades. Y os pongo un ejemplo, en este caso es una mala práctica navarra, en general se hacen las cosas bien, pero os cuento una cosa, por querer hacerlo bien, acabar haciéndolo mal, que es... las últimas, nosotros manejamos cifras más pequeñitas, la barrera tungada de habitatge públic autonòmic son 500 viviendas, que para el tamaño que tiene Navarra no está mal. Son todas viviendas de alquiler social, son todas passive house y son todas el tope de la gama tecnológica que haya. Todas se adjudican, lo cambiamos ahora, todas se adjudican por baremo, es decir, lo que por encima de todo importa es la situación socioeconómica. Impulsado por un grupo de gente de partidos políticos, bueno, con sus diferencias, pero más o menos de izquierdas todos. Bueno, yo ya he visto unos 30 o 40 alcaldes y alcaldesas de izquierdas pasar por mi despacho y decirme: Javier, ni una bomba de relojería más. Es que no hay forma de controlarlo. Porque claro, si todo el mundo viene con problemas, los ponemos todos juntitos, pues vamos a hacer que Vox exista en la Ribera. Que de momento Vox solo tiene un parlamentario de 50 en Navarra, es testimonial. Bueno, pues nos enfrenta a este problema de que con los pocos medios que tenemos, ¿qué hacemos? Y yo defiendo técnicamente, no sé si políticamente esto se puede vender, que no queda más remedio eso que insatisfacer temporalmente a todos, pero acelerar las capacidades de producción y regular, mientras generamos infraestructura, regular qué es lo que hay. Claro, es súper difícil estar en la trinchera del Vietnam inmobiliario en el día a día y a la vez, bueno, sabemos que es muy difícil, y a la vez intentar generar infraestructura, pero no queda otra. Si lo hacen muchas administraciones públicas a la vez, si lo hacen muchos con cobertura de muchos partidos, si eso tiene un cierto relato social detrás, pues bueno, será más fácil hacerlo, pero tenemos una situación muy complicada. Yo también he defendido en muchos sitios, y me he ganado algunas toñejas, que en general tenemos más suelo que dinero, o más posibilidades de construir que medios económicos. Que tengamos planeamientos urbanísticos no suficientes o no adecuadamente hechos, sí, seguro. Que un plan urbanístico que tiene 12.000 modificaciones no es un plan, pues también. Que cosas pensadas por boomers para problemas y épocas de boomers que ahora se tienen que aplicar y eso no, pues también. Pero al final, si rascas, pues eso, había suelo el día que me fui de aquí para 75 o 80.000 viviendas protegidas en el área metropolitana que se podían poner en carga e impulsarlas. ¿Eso es mejor que 8.000? Sí, es peor que 800.000, claramente, pero por algún lugar hay que empezar. Después, todo el trabajo que se ha hecho aquí en Barcelona sobre que además de suelo hay vuelo, es decir, que sobre los edificios existentes se puede densificar. Bueno, esto todavía sigue siendo ciencia ficción en los debates en otros lugares de España. Con lo cual, sí, es un problema. O sea, es un problema el salto de 39 a 50 millones, es un problema generar 200.000 hogares al año y solo 100.000 viviendas, claro que sí. Pero supongo que no quedará más remedio que poner el sistema a trabajar a tope, para lo cual pues tiene que haber como una especie de misión país. Y en muchas comunidades autónomas la cosa va muy mal, porque lo único que quieren es producir vivienda de mercado, y en algunas comunidades autónomas estamos haciendo las cosas bien, lo que pasa es que lleva su tiempo y por el camino pues podemos descarrilar. Pero yo, sinceramente, creo que no es un problema estrictamente técnico. Después, es verdad lo que decía Luisa, que la gente que viene de América Latina, no sé qué revista de estas fue, no sé si Time o el The Economy, es una de estas, explicaba hace un par de números que España está funcionando mejor que otras economías por varias cosas, pero una de ellas es porque buena parte de nuestra emigración pues habla el mismo idioma, viene de un sustrato cultural diverso, muy diverso, porque América Latina es diferente y muy diversa, pero hay como bastante comunión con los locales, digamos, ¿no? Sí, pero en términos inmobiliarios vienen de países que la administración pública no hace vivienda, pero se gasta una cantidad inmensa de dinero
en subvencionar solo la compra de viviendas que son casi inmediatamente viviendas de mercado. Y además, nosotros no estamos libres de esto, pero además hay bastante corrupción. Con lo cual, su imaginario es que está la jungla, que es el mercado, y después cuando la administración actúa, lo que hace es semi-regalar viviendas que son de propiedad. Y quien tiene suerte, pues entra en un circuito distinto, y quien no tiene suerte, pues está fuera. Entonces, claro, hacer la pedagogía sobre vivienda cooperativa, acción colectiva, vivienda pública, alquiler, propiedades compartidas, propiedades temporales, es complejo, pero bueno, habrá que generar formas de trabajo en este sentido, porque que sepáis que a Barcelona le llaman la provincia 26 de Argentina. Y si miramos demográficamente, sospecho que en Barcelona hay bastante más población que en algunas de las 25 provincias de Argentina. Entonces, es mucha gente y está muy presente en nuestra vida diaria. Y después se me hacía una pregunta para la que no tengo respuesta, pero sí tengo algunos elementos como indiciarios, ¿no? Suben los precios de las viviendas más o menos a la vez que la inflación, pero los salarios no dan. Entonces, ¿tenemos un problema de políticas públicas de vivienda o tenemos un problema de salarios? Bueno, tenemos los dos problemas. Pero, claro, con un mercado de vivienda tan inelástico y con unas políticas públicas de vivienda tan raquíticas, el problema es, y esto, y ahora también os contaré una anécdota, esto está en las mesas de los ministros de izquierdas y en las mesas de las direcciones de los dos principales sindicatos de clase de España, que es que lo que se gana en la negociación colectiva o mejorando condiciones laborales vía legal, se pierde en el otro lado. Entonces, ¿hay que seguir trabajando para dignificar los salarios? Por supuesto, pero o le metemos mano a lo otro o hay una transferencia de rentas neta. El chascarrillo que quería compartir con vosotros es que hace poco me llamaron, yo estoy afiliado a comisiones, me llamaron compañeras de la UGT y me dijeron que si colaboraba con ellos y que si era como profesional o como militante. Venían a preguntar de cuánto costaba. Y les dije, no, ningún problema, compañeras, yo lo hago de mil amores para mi sindicato, no voy a cambiar de opinión, eso sí tengo las mismas, lo haré también para este otro. Y yo sí que creo que a nivel sindical sí se tiene muy claro que hay que seguir peleando por los salarios, pero que para buena parte de la población es tan batalla esto otro como lo anterior y que lo que hay que hacer es una visión conjunta de las dos cosas. Pero el problema es... Bueno, no quiero acabar de bajona. El problema es severo. Sí. Si hi ha alguna intervenció més, perquè si no, també suposo que hi haurà gent que no, nos dicen que no, y además... I és l'única intervenció d'un millennial, O potser Z, No, yo Z. Quería preguntar exactamente por qué no atañes a los Z. Lo que has dicho sobre los Z de que no tienes una opinión sobre ellos, como que... Bueno, no has llegado a Z todavía. un Z que me da caña. A ver, primero porque conozco menos Zetas. Sois mis sobrinos. Tenéis la edad de mis sobrinos. Conozco mucho más millennials porque trabajo con millennials. Hay mucha diferencia de edad conmigo, pero yo hago por estar atento a qué cuentan. Entonces, tengo menos información y seguro que tengo mucho más sesgo que respecto a los millennials por la diferencia de edad. Pero mi sensación es que muchos millennials no se acaban de asociar y agrupar y generar fuerza social y política conjunta por una serie de miedos de es que yo soy de clase media, es que yo no me voy a meter en estas vainas. Y lo que veo en los Zetas es que, bueno, salvo que alguien empiece a currar muy pronto, siendo muy jovencito, que no están en esto. Pero es que es normal que no estén en esto, salvo que tengas un nivel de conciencia social o política muy grande, muy alto. Es decir, salvo para los muy cafeteros, lo normal es que estás estudiando, estás viviendo en casa, tienes amigos, ya ves que tus hermanos más mayores o tus primos más mayores están teniendo dificultades. Pero bueno, ya veremos cómo acaba siendo cuando llegue el momento. Ahora, son dos cohortes muy importantes. Los millennials son más o menos 7 millones y pico, 8 millones de españoles, y los Zetas 5 y pico, casi 6. Son 13. Tendríais demográficamente bien organizados, capacidad de percutir contra los boomers, que es nuestro ejército en la reserva. Los boomers son un poquito más, son 13 millones, pero ya digo que amenazan con no morirse nunca. Entonces, yo no tengo un juicio negativo. No, si yo digo también a nivel constructivo, como yo también como en mi labor con mis compañeros. Entiéndeme, no como una crítica
pues tú seguro puedes jugar un papel importantísimo en despertar gente. O sea, mirad cómo están nuestros más mayores, la gente que tiene 5, 10, 15 años más que nosotros. Mirar cómo está la gente más mayor que estos, que están en una situación o cómoda, o placentera, o manejable, o gestionable. Y ir problematizando eso. Yo entiendo que cuando estás todavía estudiando, no te has ido de casa, eres jovencito, etcétera, y además estás descubriendo muchas otras cosas que como vasco no tengo acceso, porque bueno, pero sí, voy a otros chistes. Quiero decir que estás en un momento de descubrir vitalmente otras cosas. Siempre hay el chiste de que el problema vasco en Euskadi nunca fue ETA, sino que el problema vasco en Euskadi es que los niños nacen por generación espontánea. Entonces sí, yo entiendo que en esos momentos de la juventud por la que hemos pasado todos, pues no es tan normal que gente muy jovencita tenga conciencia de clase, tenga conciencia de cómo está en el mundo, de qué problemas hay con el mercado inmobiliario, cómo va a funcionar su formación para después poder ser adulto. Es absolutamente normal que estás en otras experiencias vitales. Pero yo creo que el papel que puedes jugar tú y gente como tú es explicitar, oye, mira, estamos al borde del precipicio y si nadie cambia el rumbo nos vamos a caer seguro. Y no unos pocos de una generación, sino de forma más o menos masiva, porque ya estamos viendo a gente un poco más mayor que vosotros que lo que dicen es yo he estudiado, yo curro y sigo compartiendo piso con otros adultos que no son, con los que no tengo una relación afectivo-sexual. Bueno, pues yo creo que hay que intentar acelerar el conflicto, explicitar los problemas, acelerar el conflicto y que salga la síntesis que tenga que salir. Ya digo, es muy complicado en un momento de la vida en el que se está también a otras muchas cosas por las que hay que pasar, claro. Bueno, sí, claro, cuando decimos asociarnos nos referimos a sindicarse, sí. A sindicarse, a afiliarse, a partidos. Ei, doncs moltes gràcies a tothom per venir i res, ara signarà el llibre.